buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro España. En estos momentos nos acompaña Libertad Betancourt, que entrevistará a Rafael Luna García. Adelante, Libertad. Muchísimas gracias, Luis Rivas, por esta ayuda, esta presentación, este apoyo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren, especialmente a mis queridos hermanos, hermanas españoles. Hoy me despido en entrevistas, cierro con un invitado maravilloso al cual yo de manera personal quiero agradecerle el que nos haya abierto el corazón, de las puertas de su hogar, de su país, de su gente, sus costumbres, su literatura, sus amigos, que haya tomado el tiempo para participar en esta feria con nosotros, entrevistar personas. Bueno, yo te debo tantas cosas de verdad que agradecer. Eres un ser excepcional, Rafael Luna García, querido amigo, de verdad, como amiga, te lo agradezco. Y ahora pues les presento y saludo a don Rafael Luna García, el gran escritor, poeta, y ya les platicaré qué más. Vamos a saludarlo primero. ¿Cómo estás, querido Rafael? Hola, pues encantadísimo de estar contigo, de aceptar tu invitación, y soy yo el que te tengo que agradecer a ti, pues todo el trabajo. Has colaborado en la Feria de Cabra que terminamos este viernes, Ciudad de Cabra, con tu trabajo inmenso y con las felicitaciones de todo el mundo hacia ti. Y yo soy el que debo de estar agradecido. Ay, qué hermoso. Ya ven, señores, señoras, cómo los grandes son los más sencillos. Bueno, yo les quiero platicar. Él es escritor, ponente internacional e investigador. Te felicito, eres doctor honoris causa, nombrado por el Colegio Internacional de Profesionistas. ¿Qué es CEANCE? CC. El CEACE, pues no lo sé exactamente, no sé, es el título del grupo que me han nombrado con varias universidades y demás, pero no sé exactamente ese CEACE, no lo sé, la verdad, no sé decirte. Y dice la Cumbre Mundial de Conocimiento con el apoyo de distintas universidades e instituciones educativas en México, así como reconocimiento internacional concedido por unanimidad por las anteriores entidades por su extraordinaria trayectoria profesional en el campo de la literatura universal, su desempeño y su trabajo en fervor de la sociedad, licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad de San Dámaso en Madrid, presidente de Arte ahora, presidente de la Academia Española de Literatura Moderna, investigador asociado de la Sociedad de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, con sede en Valencia, España, académico asociado de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna y presidente en Málaga, en su sección Alas para Niños y Jóvenes Escritores. Es miembro del Directorio Mundial de Literatura, Historia, Arte y Cultura, embajador y jurado de World Knowledge Summit México. En fin, tiene tantas cosas aquí que me las voy a tener que saltar porque yo quiero que nos platique, organizador de festivales internacionales de arte ahora y también en un encuentro Continentes y el encuentro internacional Premio de Poesía y Feria del Libro Ciudad de Cabra. Bueno, tienes muchísimos premios, también diversos libros, pero hoy nos vamos a centrar en una presentación maravillosa que es El Espíritu Santo en los sermones de San Juan de Ávila. Y ahí está el libro. ¡Ay, sí. Yo me muero por oír! Pues mira, antes de nada, decir que este libro esencialmente fue el trabajo de estudio después de la licenciatura de teología, ¿no? Y fue una grata sorpresa que se me publicara. Te voy a decir, está incluido en la colección San Juan de Ávila que tiene la Fundación San Eulogio de Córdoba, de España, ¿no? Pertenece al Obispado de Córdoba. Claro, y la colección se empezó en 2013, hay 5 volúmenes, el mío es el quinto, y decirte que estoy muy honrado porque, por ejemplo, mira, el primer tomo se llama Relicario de Dios,
y fue escrito por 6 habilistas, entre los que se encuentra Juan Esquerra Bifet. Juan Esquerra Bifet podemos decir que es el mejor conocedor de San Juan de Ávila que hay actualmente vivo, ¿no? El segundo, estaremos hablando del Tratado del Amor de Dios de don Gaspar Bustos, otro de los mejores conocedores de la vida y de la obra de este flamante doctor de la Iglesia. El tercer tomo, estamos hablando, pues, Ministro de la Misericordia, que está escrito por el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, que ha muerto hace poco. El cuarto, San Juan de Santa Teresa, por el obispo de Córdoba, que también es uno de los máximos conocedores. También en el cuarto también aparece el penitenciario mayor cardenal Mauricio Piacenza, conocido en Roma, vamos, es uno de los altos cargos de Roma del Vaticano. Y bueno, y el quinto es el mío, es decir, que yo estoy muy, muy orgulloso, no sé cómo me pusieron al lado de tan grandiosos personajes, ¿no? Y bueno, y si quieres te platico un poco de la obra, ¿no? Digamos que lo que motivó este trabajo era, pues fue que en 2012 a San Juan de Ávila lo nombran doctor universal de la Iglesia, ¿no? Es decir, es un cargo que hay muy poco, hay 30 y tantos en toda la historia de la Iglesia, ¿no? A eso le unimos que a partir del Concilio Vaticano II el auge de la neumatología. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo como tal. Sabemos que, como hablábamos antes, que el Espíritu Santo siempre se conoce como el gran desconocido, ¿no? Entonces hay que escribir y hay que dar a conocer más el Espíritu Santo. De la misma manera, el trabajo se justifica puesto que damos a conocer por la teología neumatológica de uno de los grandes maestros eclesiales del siglo XVI. Además, evidentemente, San Juan de Ávila en el siglo XVI no escribía tratados, él no escribió, entonces tienes que explicar en su obra, en sus sermones, en sus cartas, ir viendo, explicando cada vez que citaba el Espíritu Santo y un poco reunirlo y hacer un tratado que es lo que hemos intentado hacer, ¿no? Hacerlo de forma sistemática, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en los sermones del Espíritu Santo? Pues evidentemente encontramos un gran conocimiento de la Escritura, la tradición y el magisterio eclesial. Siempre cuento una anécdota de San Juan de Ávila que decían, tengo por aquí quizás a muchos de los santos que se convirtieron con él, ¿no? Bueno, voy a decir de memoria porque ahora no lo encuentro, pero por ejemplo, él lo llamaban el maestro de maestros, ¿no? Estamos hablando de que fue consejero y guía espiritual de Fray Luis de Granada. Fray Luis de Granada era un discípulo que le copiaba los sermones sentado en la grajilla de la iglesia, ¿no? Santo Tomás de Villanueva, San Ignacio de Loyola, ¿no? San Ignacio de Loyola, que fue el fundador de la Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola dijo que si en alguna ocasión se perdieran la escritura, pues que cogieran, lo trajeran a San Ignacio, el maestro Ávila, que él las dictaría de memoria. Es decir, era un conocedor de las escrituras de memoria, sabía las escrituras prácticamente de memoria. Es decir, pero es que tenemos también a San Pedro Alcántara, a San Juan de Dios, que se convirtió escuchándolo, a San Francisco de Borja y a la misma Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Santa Teresa de Jesús, palabras textuales de él, le mandó su obra y le dijo: quisiera el Santo Maestro Ávila venirse con nosotros para que vieran mis obras, para decirme que si a él le parece que voy por buen camino. Es decir, la misma Santa Teresa de Jesús le mandó su obra para que le aconsejara el Maestro Ávila si iba bien o no iba bien encaminada, ¿no? Un poco para que veamos el nivel que tuvo. Muchas veces se ha dicho, bueno, que como es que hasta el siglo XX prácticamente no ha tenido a lo mejor ese reconocimiento como Santa Teresa de Jesús o el mismo San Ignacio de Loyola, ¿no? o Santo San Juan de Dios. Pues él quiso, por su humildad, quiso ser un sacerdote puro y duro. San Ignacio de Loyola se lo quiso llevar a la Compañía de Jesús. Entonces él nunca quiso montar ni una compañía, ni... Claro, ¿qué es lo que pasa? La misma compañía que montó San Ignacio pues a él lo alzaron, es decir, tú creas un organismo,
o, por ejemplo, la Santa Teresa de Jesús, las congregaciones que ellos formaron, pues digamos que luchan porque ese santo sea conocido. Él, sin embargo, solamente fue un santo muy humilde, muy adelantado a su época, porque estamos hablando de un siglo, de un santo que vivió en el siglo XVI, que él ya le daba catequesis a la gente humilde. Esperaba que vinieran de noche para darle catequesis. Bueno, se cuentan de anécdotas como que cuando él predicaba se quedaba el pueblo vacío, se llenaba la iglesia y no había sitio en la iglesia. Es decir, como santo, como fue ejemplar, ¿no? Fue descubridor, estuvo incluso seguido por la Inquisición, 2 años encerrado por las envidias, porque era un santo reformador también. Es decir, él entendía que había muchos problemas en esos tiempos en la iglesia y quería reformar la iglesia. Es decir, que fue, no se pegó, digamos, al poder, lo contrario, él era una persona humilde que conocía tanto a gente alta como gente baja. Y bueno. ¿En qué periodo vive él? ¿Nace y muere? Pues mira, él nace en el 1499 y muere en el 1563, creo. Es decir, él vive en todo el apogeo del Renacimiento. Coincide con Martín Lutero King, Lutero King, ¿no? Y él nace en Almodóvar del Campo. Nace en 1499, aunque también hay quien dice que nació en el 1500. Hay datos de las dos épocas, pero creemos que el 1499 es el dato más exacto. Estudia teología y artes y derecho en Alcalá de Henares, en Toledo. Creo que estamos teniendo un poquito de problemas con Rafael. Yo creo que se pasmó el teléfono, ¿verdad? Sí, parece que hemos perdido conexión. A ver, esperemos unos segundos, si es que se restablece. Aquí está Rafael. ya. Ok, volviste, Rafael. Adelante. Te perdimos. ¿Me escucháis? Parece que se ha perdido la señal, disculpadme. Sí, bueno, pues decía que él es un santo que crea universidades en aquella época, que da catequesis, que crea también los primeros sitios donde los sacerdotes se prepararan. Es decir, era un tiempo donde los sacerdotes pues no estaban preparados, y él entendía que para decir la palabra de Dios había que estar preparado. Si te parece, para no ser te voy a leer un pequeño párrafo en donde digo figura de San Juan de Ávila, para que veamos un poco la semblanza que podríamos hacer del resumido. Trazando un bosquejo de la semblanza de este insigne y venerable predicador, invitamos a observar la figura de San Juan de Ávila como si de una instantánea se tratara. Si pudiéramos condensar la vida de este santo maestro en un fotograma, fijaríamos esta vista panorámica en un bello rincón de Andalucía. Imaginémoslo tras largas horas de oración en la capilla de la Universidad de Baeza o de alguno de los colegios que fundó, predicando y apostado junto al ambón, y sobre este la Sagrada Escritura. Junto al apóstol de Andalucía situaríamos a las grandes figuras de la época que se relacionaron con el maestro. Figuras de la talla de San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Juan de Ribera, Fray Luis de Granada sentado en la gradica del púlpito, San Pedro de Alcántara, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz o la mismísima Santa Teresa de Jesús. Igualmente aneja a nuestro autor y por tanto los memoriales que tanta influencia tuvieron en el Concilio de Trento, hago un inciso, las máximas reformas del Concilio de Trento eran escritas por San Juan de Ávila, que hay mucha gente que lo desconoce. Situaríamos a Pedro Guerrero y Cristóbal de Rojas en el centro de la imagen y se plasmaría el núcleo de su vida apostólica, el sagrario y la Sagrada Eucaristía. En el retablo del altar mayor se reproducirían 2 imágenes. A un lado la del apóstol San Pablo. Mucha gente decían, ahí está hablando San Pablo, el nuevo San Pablo, es decir, lo confundían porque era un gran seguidor de San Pablo. Al otro, un grabado de la Santísima Virgen María. Entre los oyentes se incluirían personas de todas las clases sociales y sin ningún tipo de exclusión. Esta sería la impronta que reflejaría algunos trazos de la vida de este santo predicador,
figura señera del siglo de oro español, el cual vivió enamorado de Cristo y de su iglesia. Un poco eso sería sintetizar, porque era un amante de la iglesia, un amante de la Virgen María, un amante de las Sagradas Escrituras. Entonces, un poco ahí podríamos dar esos retazos de la figura de San Juan. El libro, si te parece, te hablo un poquito del libro. El libro está dividido esencialmente en dos partes. En la primera parte, pues hacemos un poco, situamos la figura, el contexto histórico, el contexto sociocultural, religioso, en donde nuestro santo, ¿no? pues vive, ¿no? Y en el segundo capítulo comenzamos con una breve introducción que pone pues, esa la cimentación bíblica, patrística y teológica de San Juan de Dios, de San Juan de Ávila, disculpa. Y empezamos, damos varias, nos adentramos ya de lleno en su doctrina sobre el Espíritu Santo, y lo hacemos desde tres vertientes: la divinidad de la persona del Espíritu Santo, la obra salvífica realizada por el Espíritu y la vida según el Espíritu. Posteriormente, como hemos dicho, hacemos un apartado en donde hacemos una exposición de los nombres propios, los nombres del Espíritu Santo, los apelativos, los símbolos, las figuras y nombres alegóricos que utiliza el Espíritu, que utiliza San Juan de Ávila para nombrar al Espíritu Santo. Y la segunda parte la dividimos también en cuatro perspectivas, que es la encarnación del Verbo y la acción mediadora de la Virgen María, la comunicación del Espíritu Santo y su significado carismático y salvífico, la obra del Espíritu Santo en la creación y el Espíritu Santo como inspirador de la Sagrada Escritura. Voy un poco rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo. Pues yo sé. Oye, Rafael, si quieres, te mira, quiero preguntar rápidamente algo. sí. Por ejemplo, este trabajo de investigación, obviamente, histórico, biográfico, en esa recopilación, ¿tú tienes material de él, escritos de él, que nos puedas compartir un poquito? Pues mira, estamos hablando de todo el libro. Mira, en 254 páginas que quedó el libro, y quitamos muchas citas. Estamos hablando de que aquí hay cerca de 800 citas. Citas Wow. de él. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando uno hace un trabajo de esto no es lo que uno piensa. Es probar que lo que uno está afirmando está dicho por San Juan de Ávila, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues mira, te voy a leer algo porque que nos decía. Pues vamos a ver. La obra del Espíritu Santo en la creación. Yo hago una pequeña aclaración, es decir, la introducción del texto es: todas las cosas fueron hechas por el Espíritu de Dios, que aleteaba sobre las aguas. Y cito a Génesis 1:2, ¿no? Que es, San Juan de Ávila nos muestra cómo el soplo Espíritu de Dios desempeña un papel importante en la creación. El Espíritu participa en ella en palabras y obras que proceden de Dios. Todo desde el comienzo es obra de la Santísima Trinidad. Con estas palabras está indicado igualmente la divinidad del Espíritu. Y es lo que voy a leer a continuación en un texto de San Juan de Ávila. Crió Dios el primer hombre, tomó un poco de tierra, hizo así una forma y luego infundió en el ánima Spiritus in eum spiritusum vitae, que esta es una cita de Génesis 2007. Sopló Dios en aquel cuerpo y un soplo de vida. En lo hebreo está in nares eius, que por las narices sopló. Dios, el ánima de Adán. Dice Resuello lo que hizo en aquel cuerpo muerto que fue el ánima, porque sin el ánima está el cuerpo muerto. Crió Dios primero el ánima de Adán. Con estas claras expresiones nuestro doctor nos muestra, ahora ya es un poco la explicación, ¿no? Nuestro doctor nos muestra la necesidad del soplo vital para que el barro se transforme en ser animado. Por lo tanto, con esta reflexión teológica, San Juan de Ávila nos propone que este resuello de Dios en el primer hombre tiene como fruto un ser viviente. De la misma manera, señala e identifica el soplo de vida espiritual en el Espíritu Santo. Comprobamos además que nuestro santo, citando las epístolas paulinas, relaciona el primer Adán con Jesucristo, el nuevo Adán.
recordando las enseñanzas escriturísticas que presentan a Jesús como espíritu que resucita y da vida. En cada texto de estos, pues a lo mejor yo tengo 4 citas para hacer estas afirmaciones, citas en donde recojo textos de San Juan de Ávila. Es decir, que al final un trabajo de investigación, cuando se hace un trabajo de investigación, no se llega a unas conclusiones, pero no lo que a uno le parece, sino tiene que estar evidentemente basado en lo que dijo, la persona que estudiaba. Mira, si te parece, a modo de conclusiones, te voy a dejar algunas de las ideas que se pueden encontrar en el libro, ¿no? Una de las cosas muy importantes, porque claro, es que hablamos 5 siglos después, pero estamos hablando de que el maestro Ávila ya ayudaba a que la formación teológica fuera una relación entre el diálogo fe y razón, fides et ratio. Es decir, no una fe, la fe del carbonero, la fe que hay que crear a ciego, sino una fe razonada, una fe que llegue desde esa conversación, desde la fe, entender para creer, ¿no? Que sería un poco la esta. Afirma claramente la divinidad del Espíritu Santo, deja claramente la unicidad de Dios y la Trinidad de personas. Una constante en su predicación es que la sobreabundancia de los méritos de Cristo, el Espíritu Santo se da por los merecimientos de Cristo, es decir, a través de Cristo. Una cosa es que los llama paloma en varias ocasiones, pero nunca lo llama paloma por el bautismo, sino por el arca de Noé, siempre citando a la paloma del arca de Noé, ¿no? del Antiguo Testamento. Relaciona corazón de Cristo con espíritu de Cristo, corazón de Cristo, que era el Espíritu Santo usado por San Pablo. Tiene unos nombres preciosos para llamar al Espíritu Santo, lo llama beso, lo llama voz, lo llama palabra, sentimiento, encendimiento. Una palabra para llamar a la inhabitación. La inhabitación es cuando el Espíritu Santo nos habita, es decir, cuando el Espíritu Santo lo tenemos dentro, cuando el hombre está justificado. Pues él lo llama espirituación, a la unidad de gracia que el Espíritu Santo hace con el alma. Lo llama casamiento, como un casamiento, ¿no? Evidentemente da la necesidad de la gracia, tener deseo de él, es decir, nos esfuerza para que tengamos deseo de él. Teniendo deseo del Espíritu Santo es, digamos, el comienzo de la fe. Cuando alguien desea a Dios, ya está comenzando a tener fe. Es decir, es como un camino de fe. Encontramos la paradoja que nos presenta la gracia con un doble aspecto. Por una, como condición necesaria tener la gracia para llegar a Dios, pero también como cuando lo tenemos a Cristo, tenemos la gracia, es decir, estamos en gracia, ¿no? Relaciona la gracia y la caridad en 2 sentidos. En el primer modo de relación sitúa la caridad como el primero de los efectos de la gracia. En otro sentido, conviene destacar que el tema del amor es central en el maestro Ávila. Y por otro, la caridad divina se nos comunica por los merecimientos de Cristo en el Espíritu Santo. La relación entre el Espíritu Santo y la caridad, en 2 sentidos también, nos presenta como el Espíritu Santo como caridad, es decir, como dice San Juan, Dios es amor, ¿no? El Espíritu Santo es caridad, es amor, ¿no? Y por el otro lado, en muchos de sus textos nos proponen la caridad como fruto o efecto de la inhabitación. Es decir, ese amor lo vamos a tener si tenemos el Espíritu Santo dentro. También hay un referente a la simetría entre gracia y el ánima. San Juan de Ávila nos trenza en su predicación una correspondencia entre la gracia y la vida del ánima, conjugando la presencia del Espíritu y la acción con los frutos que produce. Gracia, que es vida espiritual para el ánima. Otro paralelismo de gran riqueza que ha merecido nuestra atención en este trabajo es la relación también que hay entre la justificación y la amistad. Nos presenta la inhabitación como una verdadera, es decir, que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros es una verdadera y una fiel amistad. Nos trata como una amistad, ¿no? Con Dios, ¿no? Bueno, por ir concluyendo, señalar que las variedades de expresiones que utiliza nuestro doctor para llamar a esta inhabitación, ¿no? A cuando el Espíritu Santo lo tenemos. En sus sermones nos dice espirituación, como hemos dicho antes, ánima de nuestra ánima, vida de mi vida, alma de mi alma,
casamiento tan justo y pacífico, unión de gracia, la dulzura de Dios o abrazo. Los objetos sobre los que ha recaído la inevitación, pues los llama el hombre, el cuerpo, el corazón, el alma, el ánima o las entrañas. También tiene algunas expresiones muy graciosas porque dice, se ha centrado nuestra atención en los ojos, en las manos y en la boca. Es decir, que el Espíritu Santo está en nuestros ojos, está en nuestras manos. El sujeto, pues San Juan de Ávila dice que el sujeto es quien habita, bueno, una vez se lo llama Dios, otra vez el Espíritu Santo, otra vez es Cristo, aunque queda claro que siempre son las tres personas, es decir, es obra de la Santísima Trinidad. Y no sé, y si quieres, ahora antes de, por si me quieres hacer alguna pregunta, para finalizar, quiero terminar con un pequeño párrafo que viene en el libro y un poco por también dejar esa riqueza de oratoria, ¿no? Y de la densidad de matices que presenta nuestro santo. Utilizaré para empezar un apelativo usado por el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, que lo llamó clericus cordubensis, porque era cordobés, ¿no? Bueno, no era cordobés, vivió mucho tiempo en Córdoba. Clericus cordubensis, heraldo del Espíritu, hizo resonar a Dios entre sus oyentes, edificando su pecho sobre la luz, la dignidad del ser humano y el amor de Cristo. Su voz, después de casi 5 siglos, sigue aleteando en el aire, transformando las almas de los que se postran ante el Espíritu. Su oratoria, de nuevo hoy, tal y como entonces lo hacía, sigue abriendo caminos a quien se deja impregnar del temblor y la calidez de su verbo ardiente. Para concluir, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que sus sermones son semillas que ablandan y germinan en los corazones de los justos y abren las almas al resplandor del fuego del Espíritu Santo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué trabajo tan interesante, teológico, filosófico! ¡Qué experiencia más maravillosa! Hace poco comentaba uno de tus amigos queridos, olvidé el nombre, ya sabes que no soy buena para los nombres, pero decía que él lo que quería era hacer, escribir algo, escribir en literatura, pero que después de leer un libro te hiciera ser mejor persona. Que te dejara algo que transformara tu vida. Yo me imagino que ese es ese tipo de libros de investigación que viene a reafirmar tu fe y también viene a aportar más información y más amor a ese Espíritu Santo, ¿cierto? Porque yo sé que tú eres un hombre de Dios. Totalmente, es decir, estudiar teología, en el fondo, decía un profesor mío y siempre me quedo con eso. Es decir, estudiar teología no te hace, no eres mejor persona ni nadie se va a considerar que sea mejor persona porque, bueno, porque estudie teología. A ver, también está claro que uno conoce a las personas que quiere. Si uno quiere a Dios, pues debe intentar conocerlo, ¿no? Es decir, no... uno conoce a su mujer, conoce a sus hijos, conoce a los familiares porque los quiere y se preocupa por ellos. Entonces, si uno quiere a Dios, debe de intentar conocerlo. Pero, además de eso, lo que yo creo que te hace estudiar teología, y lo digo muy sinceramente, es que todos entendemos, cuando no conocemos a lo mejor muy profundamente a Dios, que somos buenos, que tenemos buena condición, que somos, bueno, pero cuando te vas acercando a la luz, pues pasa como cuando te acercas a la luz y en un espejo. Cuando te vas acercando, es decir, cuando te acercas a Dios y estudias sobre él, pues te ves los defectos, te ves las arrugas, te ves que te estás quedando calvo. Es decir, empieza a darse uno cuenta que no es uno tan bueno, que tiene muchos defectos. Exacto. Y que con esa humildad intenta ir mejorando, es lo que te ayuda quizás a conocer a Dios, que te quita un poco, te hace bajar, hacerte cada vez más humilde y ver la grandeza de él. Sí. Ay, Rafael, se nos acabó el tiempo. Estoy fascinada. Yo sé, lo que sí te puedo decir es que a mí me encanta leer toda la vida, me gusta estudiar, y de lo que más he leído y lo que más ha aportado a mi vida es la filosofía, la teología. Eso es lo que a mí más me fascina. Bueno, quiero rápidamente en un minuto que nos digas en dónde podemos encontrar tu libro. Pues mira, el libro está en Amazon. Sé que había problemas en Amazon, pero en la página de la diócesis de Córdoba, es decir, la página en la Biblioteca Diocesana de Córdoba de España,
lo podéis encontrar sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Qué maravilla. Además, eso es un aporte a la humanidad, a la historia, de tantas maneras. Rafael, te agradezco infinitamente todo, esta gran presentación. Me quedo con ganas. Yo voy a comprar tu libro. Yo quiero ese libro No. y lo quiero autografiado. Y todos los que tienes. Cuando nos veamos, tienes uno de regalo que para mí será un honor que tú lo leas. Gracias, amigo. Pues bueno, nos despedimos, no se vayan, vamos a tener más. Rafael nos va a acompañar en la clausura. Le doy un abrazo, de verdad, muchísimas gracias, don Rafael Luna García, una belleza de ser humano lleno del amor del Espíritu Santo. Te quiero mucho, amigo. Un beso a tu familia hermosa y gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos. Gracias.